este tiempo. Espero ser un aporte en algo para sus vidas. Bueno, como pudieron darse cuenta, nuestro tema de hoy es el ser auténtico. Pensemos por un momento qué es la autenticidad o qué nos han enseñado que es la autenticidad. Entonces, muchos de nosotros vivimos de manera incansable en una persecución por una vida mejor. En muchas ocasiones, por tener fama, por tener dinero, por tener estatus. Y son muy pocas las personas, de pronto contaditas, las que buscan vivir de una manera que su vida sea sin límites, sin precedentes y que sea auténtica. Bueno, ¿y qué será una vida auténtica? Si nosotros nos damos cuenta, desde antiguo, desde hace siglos, los humanistas, los pensadores, los filósofos se han hecho la misma pregunta. Entonces, ellos dicen que la autenticidad es un ideal de la persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propio camino a seguir. Y cada uno decide qué es lo que va a buscar, qué es lo que va a hacer con su propia vida. Sin embargo, a lo largo del tiempo, nosotros nos damos cuenta que este propósito, esta autenticidad o este ideal que nosotros vamos llevando a lo largo de nuestra vida, entonces, por la rutina cotidiana o por lo que nosotros vamos viviendo continuamente, entonces pierde fuerza o nos cansamos en el camino. Entonces, hay que atreverse a ser diferente, pero ser auténtico. A no estar viendo a los demás o estarme copiando de los demás o de la moda que sale, sino es vivir mi propia naturalidad, mi propia autenticidad. No es vivir en la rutina. Recordemos que la autenticidad, el vivir de una manera auténtica, no es tarea fácil, pero sí se puede. Y quien esté dispuesto a iniciar, a comenzar este viaje, pues bienvenidos. ¿Sí? Todo es una enseñanza, todo es un camino. Entonces, les invito a tener en cuenta en este momentico, en este ratico, qué es trascender, qué es éxito y qué es ser auténtico. Para trascender nosotros, para tener éxito y para ser verdaderamente auténtico, no debemos de esforzarnos en compararnos con otras personas, porque en muchas ocasiones eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? En muchas de las mujeres que buscan, entonces, tener un cuerpo con una figura escultural. Parecernos a Shakira, parecernos, bueno, a esas grandes artistas. Pero, ¿qué pasa? Ellas viven de su cuerpo diario, constantemente, con cirugías, con masajes, se dedican solamente a su cuerpo porque de su cuerpo es donde generan dinero. Si nosotros estamos dedicados a otras cosas, nuestra autenticidad nos lleva a otra carrera, a otra forma de vida y queremos ser iguales, pues obviamente no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a llegar la frustración, nos va a llegar la baja de ánimo. Entonces, nosotros busquemos no compararnos con nadie. La autenticidad nace desde dentro, nace desde la naturalidad de su propio ser, el conectarse consigo mismo, con lo que se es y lo que se tiene.
¿Qué pasa a lo largo de la vida? Nos desconectamos de nosotros mismos. Si nosotros observamos a un niño pequeño, ¿él cómo vive? ¿El niño será verdaderamente auténtico? Pensemos un momento en los niños. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez cercanía con los niños, por hijos, por estudiantes, por lo que sea. Entonces, ¿ellos en realidad viven la autenticidad, los niños? Pero a lo largo de la vida, en el transcurso de nuestra existencia, hemos estado recibiendo muchas cosas y vamos perdiendo nuestra propia autenticidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es comenzar a vivir, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, con esa autenticidad, con ese ser, con esa espontaneidad. ¿Qué pasa con los seres humanos cuando nosotros nos desconectamos de la fuente del poder, de lo que es la espiritualidad? Si nosotros no vivimos de manera auténtica, sencillamente es porque hemos perdido esa fuente de poder que nosotros tenemos. Si nosotros nos desconectamos de esa fuente de poder y de esa espiritualidad, entonces nos alejamos automáticamente de Dios, nos desconectamos de Él, nos enojamos con Él. ¿Y qué pasa? Al desconectarnos nos entra de inmediato el miedo. Al llegar al miedo, el miedo nos vuelve vulnerables y empezamos nosotros a sacar la máscara. ¿Y qué es la máscara? La máscara del ego, ¿sí? No permitirme sentir la debilidad. Empiezo a copiar, empiezo a repetir, empiezo a dejarme influenciar por medios de comunicación, por el marketing, por las opiniones de los demás, por lo que los demás me dicen. ¿Y dónde quedó la autenticidad? ¿Dónde quedó lo que yo soy como ser? Entonces, si nos desconectamos de esa fuente divina, pues muy fácilmente los demás, la sociedad, los medios de comunicación, otras personas, ellos sí vienen y nos vuelven vulnerables y nos llevan a otras cosas que no es la autenticidad de su propio ser. Entonces, si nos desconectamos totalmente de esa fuente divina, de ese universo y de Dios, entonces perdemos la total autenticidad y vamos a vivir en miedo y vamos a crear máscaras, ¿sí? Para creerme más, para ser fuerte, pero en realidad lo que estoy haciendo es copiando cosas que no son mías, que no son propias. Bueno, ¿y qué hacer con eso? Primero, hay que soltar el ego, hay que soltar las máscaras que nosotros desde niños, desde jóvenes, hemos recibido mucha información, pero mucha información negativa. Entonces, esto nos lleva a poco ir creando esa máscara que no nos deja vivir con esa interioridad que sea auténtica. Entonces, primero, hay que tirar el ego, soltar esa máscara y sacar desde dentro ese niño interior y retirar de nosotros esa segunda identidad que nos hemos colocado. Nosotros nunca vamos a poder ser auténticos, ni podemos disfrutar el presente si no somos verdaderamente auténticos. Es volver a nuestras bases, volver a reconectarnos tanto con nosotros mismos como con nuestras propias raíces y con lo divino. Entonces recordemos estas tres reconexiones que tenemos que hacer.
Primero, con nosotros mismos. Segundo, con nuestras raíces. Y tercero, con lo divino. Y una preguntita, si nosotros a lo largo de nuestra vida hemos creado esa máscara, ¿cómo la logramos destruir? ¿Cómo logramos quitarnos esa máscara para lograr en realidad ser auténticos? Pensemos por un instante, pensemos por un momento. ¿Cómo se logra la verdadera autenticidad de mi ser, de mi vida? Entonces, la autenticidad se logra desde la gratitud, desde el amor de un ser humano, el ser feliz, el ser auténtico. Que si yo recibí algo de una persona, debo de hacerlo con amor y con gratitud. Que si me tengo que ir de un lugar, debo de hacerlo y despedirme con amor y con agradecimiento. Esos son los puntos fundamentales para en realidad vivir nuestra propia autenticidad. Si nosotros despedimos a una persona de esta vida terrenal, ¿cómo se ha de hacer? Con gratitud y con amor. Si de pronto tengo que despedir a un colaborador, ¿cómo lo he de hacer? Con gratitud y con amor, como una persona que ha formado parte y que ha aportado gran parte de su vida. Entonces siempre hazlo con amor. De pronto, quienes han sufrido rupturas de parejas, todo lo demás, ¿cómo se ha de hacer? Sencillamente con gratitud por lo que me aportó, por lo que le aporté y con amor. Ya hasta aquí llegó. Listo, hacerlo con gratitud y con amor y sale. Y también hay que agradecer a tu propia máscara, porque a lo largo de este camino, de este transitar en nuestra vida, esa máscara debe de dejarnos algo bueno. Entonces, por lo tanto, en el momento de dejar esa máscara para lograr y continuar ser auténticos, hay que ser agradecido consigo mismo para poder dejarla y vivir en la autenticidad y vivir en el amor. ¿Qué pasará o por qué será que no soy verdaderamente auténtico o auténtica? En estas circunstancias de la vida, a veces estoy pensando en qué tipo de marca de ropa me pongo, en el carro que debo de tener, la marca, muchas cosas. ¿A dónde voy a ir a comer? Entonces, eso ya me está creando de que yo tengo sencillamente es que aparentar. Pero si yo vivo desde dentro, si yo vivo la autenticidad, entonces, ¿qué busco? Busco sentirme bien, estar en gratitud, en amor. El volver a ser auténtico, ¿cómo se logra? Se logra volviendo a la espiritualidad, volviendo a reconocer y sentir nuestras propias emociones, a lo que nos permite amar y expresar lo que somos en realidad. Hemos estado viviendo en una sociedad que a veces nos prohíben el llorar, nos prohíben expresar los sentimientos. Por ejemplo, si yo tengo ira, si tengo mal genio, si tengo culpa, por ejemplo, una culpa, ¿a dónde me lleva la culpa? Siento la culpa, pero tengo que reconocerla, identificarla. ¿Y esa culpa qué me está enseñando? Si tuve una ira, un mal genio, entonces, ¿por qué tengo la ira?
a dónde me lleva y qué me está enseñando. ¿Sí? Es permitirnos vivir esas emociones, reflexionar sobre ellas, y ellas también nos ayudan a ser auténticos y a crecer como personas y como seres que estamos trabajando en nuestro avance y en nuestra evolución. Si amas a alguien, dígaselo, expréselo. Si en un momento hay que llorar, llore, llore. ¿Qué pasa cuando lloramos? Sencillamente expresamos la emoción, ya sea de tristeza, de dolor o de alegría. ¿Y qué pasa con esas lágrimas que salen de nuestros ojos? Pues al menos se limpian nuestros ojos y limpian las toxinas que hay dentro de ellos. Eliminan proteínas y bacterias que ya nuestros ojos no necesitan. Incluso hasta eso. Entonces, vivamos en autenticidad y sepamos manejar nuestras emociones. Lo que yo les he dicho anteriormente en otras ocasiones, las emociones siempre son buenas. Sencillamente hay que llevarlas a su perfecto equilibrio. Si yo me voy a un exceso, pues graves, o si me voy a una deficiencia también. Entonces, tengamos esa certeza de que las emociones siempre bien equilibradas, pues nos van a ayudar a ser verdaderamente auténticos. Si yo tengo ira, si yo tengo mal genio, ¿por qué fue la ira? Sencillamente porque debo de poner un alto y no debo continuar o no debo permitir que los demás pasen por encima mío. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Pero si yo duro con esa ira 8 días, 15 días, un mes, pues obviamente no es correcto, ya entramos en desequilibrio. Y lo que pasa es que cuando ya una emoción entra en desequilibrio, entonces nuestro cuerpo lo somatiza y nos vamos a estar enfermando. La ira, ¿qué órgano afecta? Pues el hígado. ¿Sí? Y si, por ejemplo, si no tenemos de pronto esa ira, ese mal genio, entonces pasan las personas, dejamos que pasen por encima, que hagan con nosotros lo que quieran y nunca le ponemos un alto. Y tampoco. Entonces, lo que les digo, siempre debemos de tener un perfecto equilibrio con nuestras emociones. Darnos el permiso que si yo tengo un momento que estar de mal genio, lo tengo, pero no me quedo con él. ¿Sí? Y hay que reflexionar y examinar por qué es el mal genio. Porque si yo todos los días, a cada instante y a cada momento estoy de mal genio, pues obviamente no es correcto. Estamos en un desequilibrio. Entonces hay que buscar ayuda, si no sé el por qué. Pero si fue en un instante algo que me enojó, listo, examine el por qué, el para qué y cómo puedo estar en equilibrio ante esa emoción. Si yo me pongo a llorar absolutamente todos los días, lloro una semana, 2 semanas, un mes, pues obviamente ya voy a entrar en depresión. Tengo que buscar ayuda, obviamente. Entonces, busquemos siempre el equilibrio de cada una de estas emociones, pero vivamos cada una de las emociones, sintamos las emociones, porque eso nos lleva a la verdadera autenticidad. Si nosotros sentimos las emociones, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. Y si conectamos con nosotros mismos, ponemos los pies en la tierra. Y al poner los pies en la tierra, vamos a saber cómo conectarnos con ese ser trascendente. Entonces, ¿cómo poder ser auténtico? Entonces, si te permites expresar y vivir cada una de las emociones, como lo comentamos ahorita anteriormente, entonces esto nos lleva y nos da grandes lecciones para nosotros avanzar. Estábamos hablando, por ejemplo, la ira, la culpa, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde me lleva? Me lleva a aprender, a corregirme y a ser mejor. Siempre aprender, incluso de la misma culpa.
Cometí un error. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué estoy aprendiendo de esta culpa? Si no hago eso, pues obviamente toda la vida voy a pasar culpándome y culpándome y culpándome. Y estamos para vivir las emociones, ¿sí? Sentirlas, pero a la vez superarlas y seguir avanzando. Y así logramos la potencialidad de nuestra propia autenticidad. Eso también nos ayuda cuando nosotros vivimos las emociones a reconectarnos. Entonces, al reconectarnos, nosotros debemos de reconectarnos con nuestros padres, con nuestro árbol genealógico, con nuestra tierra y con nuestro creador. Si nosotros no estamos en esa reconexión con nuestros padres y con nuestro árbol genealógico, ¿por qué? Porque sencillamente venimos, traemos una sangre y somos parte de ellos. Entonces, por lo tanto, hay que reconectarnos. Vivir lo que decía anteriormente, en gratitud por lo que ellos me han aportado. Mis padres, mi árbol genealógico, ¿qué me ha aportado? Y si a mí me correspondió ese árbol genealógico, es porque tengo que recibir de ellos y yo también tengo que aportarles a ellos. Entonces, si se cometieron errores y errores graves, entonces, ¿qué vamos a hacer? No es juzgar y señalar por lo que ellos hicieron. Ellos vivieron otras circunstancias, otro tiempo, otro tipo de educación. Entonces, sencillamente, en lugar de juzgar, criticar, condenar, culpar, es amar, agradecer y perdonar y ayudar a que mi árbol genealógico sane. Y de aquí en adelante, porque nosotros somos responsables de 4 generaciones más y obviamente vamos a ser árbol genealógico de todas las siguientes generaciones. Entonces, de lo que yo aporte, de lo que yo sane, por ejemplo, todos esos errores que se cometieron en el pasado, ahora es mi responsabilidad perdonar, ayudar y sanar para que las próximas generaciones sean aún mejor. Entonces, por eso es la reconexión con nuestros padres y con nuestro árbol genealógico para vivir en plena autenticidad. La reconexión con nuestra tierra, con lo que nosotros vivimos, con la sociedad, lo que nos ha enseñado, donde hemos nacido, es reconocernos. Si nosotros no aprendemos a reconocer dónde vivimos, lo que nosotros somos, entonces no vamos a poder vivir la autenticidad. ¿Cuántas personas a veces se van para Bogotá, la capital, o a veces se van al extranjero? Y en muchas ocasiones les da hasta pena o vergüenza de qué pueblo vienen, de dónde son, qué han hecho o quiénes son sus padres. Entonces ahí estamos negando nuestra sangre, nuestra tierra, lo que nosotros somos. Y lo que en realidad nosotros debemos de buscar es la plena autenticidad, ¿sí? Obviamente tenemos nuestros errores, pero como siempre hemos dicho, nosotros siempre tenemos un nuevo amanecer, un nuevo día para aprovecharlo y ser mejores. Entonces, de cada uno depende tomarlo para bien o tomarlo para mal. Pero entonces, reconectémonos y así logramos la verdadera autenticidad. Si nosotros reconectamos con nuestros padres, nuestro árbol genealógico y el ser de nuestra tierra, ¿esto hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a reconocernos, a valorar y a cuidar tanto nuestro árbol genealógico que de aquí en adelante continúa, como nuestra tierra, y aportar algo
esos seres, a esas personas, a esa sociedad donde me permitió nacer. Y si yo nací en tal lugar, es porque tengo una misión que hacer. Es porque tengo algo que aportar. Si nosotros trabajamos eso, entonces automáticamente ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia esa reconexión con lo divino. Y si nosotros estamos conectados con lo divino, entonces también está la autenticidad y reconocer nuestro propio cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo siempre habla, pero nosotros no lo escuchamos en la mayoría de las veces. Pensemos por un momento, una persona que fuma. Entonces, esta persona fuma, empieza con una tosecita. Entonces, ahí le está dando una señal, pero entonces no le hace caso. Con el tiempo va a continuar con fatiga. Disculpen, no sé. Seguimos y no hace caso a su cuerpo, pero su cuerpo le está dando señales. Luego, con el tiempo, no puede respirar. Y por último, llegó el infarto porque el cuerpo ya no dio más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ha venido fumando y no se cuida. Y nosotros recordemos también, cada una de las emociones, si nosotros no las sabemos trabajar, no las sabemos equilibrar, lo que les decía anteriormente, nuestro cuerpo lo va a somatizar. Y quienes me han visitado en el consultorio, a muchas personas, a casi todos, yo siempre les digo, les observamos algunas partes del cuerpo y yo les voy diciendo qué pasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla por sí solo y por eso está la frase muy común: lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa. ¿Cuántas personas hemos vivido de pronto guardando secretos? O de pronto con un rencor dentro de su ser desde hace años, desde hace tiempo, y ni siquiera ha tenido esa disposición de expresarlo, de hablar, para recibir una ayuda. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues obviamente sufren el cáncer. Entonces, cada una de las enfermedades, cada uno de los síntomas que nosotros vamos viviendo cada día es porque el cuerpo nos está gritando que algo está mal, que hay que revisarnos para poder continuar. Entonces, si nosotros reconectamos con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestras raíces, obviamente vamos a llegar con mucha mayor facilidad a vivir la verdadera autenticidad. Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo. Él siempre nos va a ir dando indicios, nos va dando síntomas de que de pronto hay hábitos, hay emociones y hay cosas por mejorar. Nosotros necesitamos recuperar un poder. Y ese poder es que cuando nosotros, de pequeños, de jóvenes, recibimos mucha información, pero información desgraciadamente negativa. Pero entonces lo que vivimos, lo que les decía anteriormente, no es para ni juzgar ni condenar. El momento es el aquí y en el ahora. Y de aquí en adelante, a mí es el que me corresponde vivir de manera auténtica. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que los ojos es solamente la realidad externa, lo que nosotros podemos ver. Así que fue y listo. Pero nuestros ojos tienen doble función. Obviamente lo que ven, lo que proyectan
y lo que reciben. Y nosotros hoy en día nos damos cuenta, porque nos ha tocado aprender a ser mucho más expresivos con los ojos, de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Entonces, recordemos que los ojos son el reflejo del alma. Eso en varias frasecitas por ahí la hemos escuchado. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a las personas a los ojos, ahí nos damos cuenta si en realidad son sinceras o nos están mintiendo, si están tristes, si están tranquilas, si están serenas o si están sufriendo. Entonces también sepamos observar, sepamos identificar, no solamente a los demás, a nosotros mismos también. Observémonos en un espejo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo están mis ojos? ¿Qué estoy transmitiendo a través de ellos? Recordemos que la autenticidad verdadera regresa a nosotros el poder para ser felices, para ser saludables, para tener el verdadero éxito, para tener y agregar valor para mí mismo y para otras personas. Y la clave de la felicidad, del éxito y de la trascendencia es el ser verdaderamente auténtico. Cuando nosotros somos auténticos, hay quienes les gusta cultivar su espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad, nuestra conexión con lo trascendente, con lo divino, con Dios. A nosotros siempre nos han enseñado que en la oración siempre hay que pedir, 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 pedir. Y en muchas ocasiones nos dicen, no, hay que pedir y agradecer. Pero en una oración hay que agradecer sí, pedir también y comprometerse también. ¿Por qué? Si yo hago la oración, debo de pedir. Y decía Jesús, cuando pidamos, hagámoslo como si ya estuviese hecho, como si ya se hubiese realizado. Entonces, ¿cómo es esa oración? Con agradecimiento. Es pedir, pero también es ir agradeciendo. Y el otro paso que es comprometerse. Entonces, pido, agradezco y me comprometo. Bueno, yo estoy pidiendo salud, ¿cierto? Agradezco por mi salud. Y si estoy pidiendo salud, ¿a qué me comprometo? Entonces, me lleva a hacer algo. Si tú pides dinero, agradeces el dinero, lo pides en oración porque necesitamos fluir económicamente. Y el dinero no es ni malo ni bueno, depende sencillamente del uso que cada uno le dé. ¿Cuántos ricos a lo largo de la historia han sabido administrar ese dinero y hacen mucho bien a la humanidad? Mientras que hay otras personas que no saben administrarlo, lo administran negativamente y cuántas cosas negativas y terribles hacen a la humanidad. Entonces, todo depende del uso que uno le dé. Entonces, si nosotros pedimos dinero, si nosotros agradecemos porque el dinero llega a nosotros, ¿a qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer? Si no es solamente pedir, pedir, agradecer, sino, bueno, ¿cuál es mi acción? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi compromiso? Si yo quiero salud, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si estoy pidiendo de pronto una pareja, bueno, estoy pidiendo una pareja, estoy agradeciendo, la quiero así, la quiero así. Bueno, ¿y cuál es mi compromiso? ¿Qué voy a hacer para poderla adquirir? Entonces, dentro de la oración que nosotros hacemos, podemos hacer visualización y a la vez, en estas visualizaciones podemos ir orando, pidiendo, agradeciendo y comprometiéndome, porque primero, todo lo que nosotros hacemos,
primero lo hacemos desde acá, desde la mente, desde el cerebro. Y luego, ahí sí lo llevamos al sentimiento y lo hacemos realidad. Entonces, si nosotros vamos, hacemos meditación, hacemos oración, lo llevamos a nuestro cerebro, a nuestro interior. Y las visualizaciones son muy buenas, claro que sí, porque por algo tenemos la mente, por algo tenemos el cerebro y por algo tenemos ese don que todos tenemos de la imaginación, de visualizar. Pero también tenemos